El viento mordía, rasgaba los bordes deshilachados del chal de lana de Eleanor, un presagio de la luz amoratada y grisácea que se tragaba el cielo de Montana. Cada ráfaga traía un olor a lluvia, a ozono y a desesperación, un perfume que ella conocía demasiado bien. Las astillas se le clavaban en las palmas callosas mientras luchaba por clavar otro poste en la tierra terca y seca. A sus 35 años, viuda y con una granja hipotecada hasta el cuello, no buscaba un salvador. Era una superviviente, y esa cerca era la última línea de defensa entre su escuálido ganado y el invierno que se avecinaba. La madera astillada se le resistía, un símbolo de toda su empresa fallida. Fue entonces cuando lo vio. Surgió de la neblina temblorosa de calor del valle, no como un hombre, sino como una idea hecha forma. Caleb Thorne, una figura de la que se hablaba en susurros, en tonos casi míticos, en el cercano pueblo de Redemption. Montaba un imponente semental negro que se movía con una gracia líquida, en agudo contraste con el paisaje agreste e implacable. Detuvo el caballo a apenas 3 metros de ella, y el mundo pareció enmudecer. El propio viento contuvo el aliento. Su mirada, del color de un cielo de tormenta, no era ociosa, era una evaluación. Recorrió el porche desvencijado de su cabaña, el ganado flaco, la línea rota de la cerca, y finalmente se posó en ella. Se sintió clavada por esa mirada, no como una mujer a la que se juzga, sino como una pieza en un tablero de ajedrez examinada por un maestro. No estaba allí para pedir agua o indicaciones. Simplemente desmontó, y el suave tintineo de sus espuelas fue el único sonido en el aire cargado. Era un hombre alto, forjado con las líneas duras y los ángulos afilados de las propias montañas. Su rostro, un testamento de un pasado que había eliminado todo rastro de suavidad. El silencio se alargó, convirtiéndose en algo tangible entre ellos, una tercera presencia en la vasta y vacía pradera. Allí estaba él, un centinela mudo, cuya presencia le hizo sentir a ella todo el peso de su lucha, la cruda realidad de su aislamiento. Eleanor aferró su martillo, la madera familiar y sólida en su mano, un escudo patético contra la tormenta en el cielo, y la que se alzaba frente a ella. Cuando por fin habló, su voz fue un murmullo grave y suave, un sonido que parecía nacer de la misma tierra bajo sus pies. No contenía lástima ni condescendencia, solo una autoridad tranquila e inquietante. «La tormenta estallará antes de que termines», afirmó, no como una predicción, sino como un hecho. Señaló con la barbilla la silueta oscura de su rancho en la cresta lejana, una fortaleza contra el cielo amoratado. «Te refugiarás conmigo». No era una pregunta, no era una oferta, era una orden disfrazada de una amabilidad que no podía permitirse cuestionar. Negarse era ser destrozada por la tormenta. Aceptar era poner su destino en manos de un hombre que parecía haber luchado contra tormentas toda su vida y nunca haber perdido. Sus nudillos estaban blancos sobre el mango del martillo, su desafiante autosuficiencia luchando contra la fría y dura lógica de la supervivencia. Al final, no había elección real. Con un lento y reacio asentimiento, dejó caer el martillo. El golpe sordo al chocar contra la tierra seca fue un sonido de rendición. Abandonó la cerca, su último bastión de control, y siguió al mito silencioso hacia su fortaleza en la colina, mientras las primeras gotas de una lluvia fría y dura comenzaban a caer, como un juicio final y lúgubre. Eleanor se despertó con el olor a humo de pino y una extraña sensación de quietud. La tormenta había pasado. La luz del sol, pálida y tenue, dibujaba una línea nítida en el suelo de la cabaña. Estaba acostada en un sencillo catre de cuerda, envuelta en una gruesa manta de lana. Por un momento,
sintió una paz desconcertante, una calidez que no tenía nada que ver con el fuego incipiente en el hogar. Luego regresó la memoria y con ella la familiar espiral de ansiedad en su estómago. Se sentó, balanceando las piernas fuera de la cama. La cabaña era espartana. Cada objeto tenía un propósito claro y duro. Era menos un hogar que el cuartel de un ejército de un solo hombre. El suelo estaba barrido. Los platos de estaño sobre la sencilla mesa de pino estaban apilados con precisión militar, y el aire carecía de cualquier aroma de vida más allá del humo de la leña. Era una fortaleza construida no solo con troncos, sino con una soledad feroz e inflexible. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando una grieta en la armadura del hombre, una pista del alma detrás del silencio. Y entonces lo vio. Sobre la pesada repisa de piedra de la chimenea, en medio del austero vacío, había un pequeño pájaro de madera, tallado toscamente. Sus alas estaban extendidas en una postura de vuelo imposible, las marcas del cuchillo aún visibles en la madera pálida. Era un objeto de una ternura cruda, inexperta, una desesperada salpicadura de suavidad en un mundo de aristas afiladas. Era un fantasma, el susurro de una vida vivida antes de esta, antes del silencio. Su visión le provocó un dolor repentino y agudo en el pecho, una empatía punzante. Ahora comprendía que aquello no era solo una fortaleza, era una tumba. La pesada puerta de la cabaña se abrió con un crujido y Caleb entró cargando una brazada de leña. Se movía con una eficiencia silenciosa, su presencia llenando el pequeño espacio sin un solo movimiento desperdiciado. No la miró. Su atención estaba completamente en apilar la madera con metódica precisión. Cuando finalmente se enderezó, sus ojos de tormenta se encontraron con los de ella y contenían un mensaje inconfundible. La tregua había terminado. «El arroyo todavía está crecido», dijo con su voz de trueno contenido. «Pero se podrá cruzar para el mediodía». No era un hombre que se anduviera con formalidades. Aquello era una despedida, una clara declaración de que su presencia aquí era una imposición temporal, una anomalía que debía corregirse tan pronto como fuera práctico. La antigua Eleanor, la que había pasado una década encogiéndose para caber en los estrechos espacios de un matrimonio sin amor, habría asentido dócilmente, habría aceptado la caridad y el despido que la acompañaba. Pero esa mujer había muerto en algún lugar del camino entre su granja fallida y esta fortaleza de fantasmas. Una chispa dura y desafiante se encendió en su interior. No sería una carga, no sería un fantasma en su tumba. Se puso de pie, ajustándose la áspera manta sobre los hombros, con la barbilla en alto. «No acepto caridad, señor Thorne», dijo, su voz clara y firme, cortando el silencio opresivo de la cabaña. Él giró la cabeza ligeramente, un atisbo de sorpresa en sus ojos recelosos. «Me ganaré el sustento. Cocinaré, limpiaré, remendaré lo que haya que remendar. Recuperará su refugio cuando llegue el deshielo de primavera. Ni un momento antes. Había iniciado un trato, un contrato. Era un lenguaje que él entendía, el lenguaje de las líneas claras, duras y los acuerdos prácticos. Por primera vez desde que había llegado, vio algo más que una dolorosa indiferencia en su rostro. Fue un destello de respeto a regañadientes. Él asintió una sola vez, de forma seca. El acuerdo estaba sellado. Acababa de firmar el contrato de su propia jaula, y al hacerlo, había reclamado lo único que le quedaba: su propia, terca e inquebrantable voluntad. Una semana después llegó Blackwood. No cabalgaba como un ranchero, sino como un rey inspeccionando su territorio. Josiah Blackwood era un hombre de cuerpo blando, pero de mirada dura, flanqueado por dos matones a sueldo,
que portaban sus armas con una amenaza casual. Detuvieron sus caballos a pocos metros de la cabaña de Eleanor. Su presencia una mancha en la frágil paz que ella y Caleb habían negociado en silencio. La mirada de Blackwood se deslizó sobre Eleanor, una evaluación grasienta que le erizó la piel, antes de ignorarla por completo, para dirigirse a la figura silenciosa que había salido del granero. «Thorne», comenzó Blackwood, su voz rebosando una falsa cordialidad. «No te hacía tan caritativo», hizo un gesto despectivo hacia Eleanor. «Esto es un asunto de negocios. El banco tiene la hipoteca de esta propiedad y la señora Vance está atrasada. Estoy aquí para ofrecerle una salida. $100 en efectivo por la escritura». Caleb no habló. Simplemente se quedó allí, su gran figura un objeto sólido e inamovible contra la vasta pradera. Su silencio era un arma, un vacío que obligaba a Blackwood a seguir hablando, a llenar el espacio con su propia energía nerviosa. Era una clase magistral de intimidación silenciosa, y desquiciaba a Blackwood más que cualquier amenaza. El corazón de Eleanor martilleaba contra sus costillas. $100 era un insulto, una miseria que no cubriría ni los suministros de un mes. Era una oferta diseñada para ser rechazada, un pretexto para la fuerza que inevitablemente seguiría. Abrió la boca para hablar, para negarse, para salvar alguna pizca de su dignidad. Pero un cambio silencioso, casi imperceptible, en la postura de Caleb la mantuvo callada. Mientras los hombres de Blackwood se preparaban para irse, desmontando para apretar las cinchas de sus sillas, los agudos ojos de Eleanor captaron algo. Una fina línea oscura de tensión en el eje trasero izquierdo del carromato de Blackwood, una grieta oculta bajo una capa de polvo. Era algo pequeño, un detalle que la mayoría pasaría por alto, pero su difunto esposo, con todos sus defectos, había sido transportista, y ella conocía la anatomía de un carromato como la palma de su mano. Ese eje se rompería antes de llegar al paso, y el accidente sería catastrófico. Tomó una decisión. No se trataba de ellos, se trataba de competencia. Se trataba de ver un problema y conocer la solución. «Esperen», dijo su voz clara y firme. Blackwood se giró con una sonrisa de fastidio en el rostro. Ella lo ignoró, con la mirada fija en el hombre más cercano al carromato. «Su eje está agrietado. No aguantará el peso pasada la primera pendiente pronunciada». El hombre gruñó, pasó la mano por el eje y encontró la fisura. Sus ojos se abrieron de sorpresa, luego se entrecerraron con un respeto a regañadientes. El rostro de Blackwood se agrió, su intento de demostración de poder deshecho por una verdad simple y práctica. Ladró una orden a sus hombres, su falsa amabilidad agriándose en abierta irritación. Mientras se alejaban con el aire denso de amenazas no dichas, Eleanor no miró a Blackwood, miró a Caleb. Él seguía en silencio, pero la expresión en sus ojos de tormenta había cambiado. La fría y dura evaluación de una intrusa había desaparecido. En su lugar había algo nuevo, un destello de profunda reevaluación. La había visto no como una víctima a la que compadecer, una carga a la que proteger, sino como una mujer de una competencia silenciosa y formidable. No había ganado con argumentos, había ganado con acción. En el cálculo silencioso y brutal de la frontera, acababa de demostrar su valía. La percepción en la fortaleza había cambiado. Ya no era solo un fantasma al que había permitido entrar, era un activo. Los días se asentaron en un ritmo dictado por el sol y las estaciones, un lenguaje silencioso de trabajo compartido. Eleanor descubrió que la fortaleza de Caleb no era solo una defensa contra el mundo,
sino un baluarte contra el deterioro. Todo tenía un propósito, un lugar, una razón. Ella se acopló a esa lógica implacable, su propia competencia una armonía bienvenida a su melodía silenciosa. Puso orden en el caos de su cabaña largamente descuidada, su toque transformándola de un cuartel estéril en algo parecido a un hogar. El aroma del pan recién horneado comenzó a mezclarse con el olor a humo de pino. Un frasco con flores silvestres apareció sobre la sencilla mesa. Caleb observaba, rara vez hablaba, pero sus ojos de tormenta no se perdían nada. Veía la forma en que ella se movía con una eficiencia sin quejas, cómo podía remendar una camisa rota con puntadas tan finas que eran casi invisibles, cómo sabía instintivamente qué hierbas recoger del lecho del arroyo para hacer un té relajante. Vio una resiliencia que igualaba el paisaje duro e implacable que habitaban. Ella no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo. Una tarde la encontró en el pequeño y polvoriento taller anexo al granero, con el ceño fruncido por la concentración. Estaba reajustando con cuidado las correas de cuero de una silla de montar, que parecía antigua, sus adornos de plata deslustrados por años de desuso. Era una hermosa pieza de artesanía, claramente una vez un objeto de gran orgullo. Él se quedó en la puerta, su gran figura bloqueando la luz. «Era de mi esposa», dijo, las palabras costándole un esfuerzo visible. Era la primera vez que reconocía al fantasma que vivía entre ellos. Las manos de Eleanor se detuvieron sobre el cuero. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente miró la silla, el trabajo magistral, y luego a él. «Es un trabajo magnífico», dijo, su voz suave pero práctica. «Una pena dejar que se eche a perder». Fue lo correcto. No estaba pisando el terreno sagrado de su dolor. Estaba honrando la artesanía, lo tangible que quedaba. Él la observó por un largo momento, su mirada intensa, evaluadora. Sintió como si él estuviera viendo más allá de su vestido gastado y sus ojos cansados, mirando directamente al núcleo de su carácter. Tomó una decisión. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la esquina más alejada del taller, hacia un objeto pesado cubierto con una lona que nunca había tocado en su presencia. Con un único y decidido movimiento, retiró la lona, revelando una pieza de maquinaria grande y compleja. El intrincado mecanismo de una bomba de agua, diseñada para extraer del profundo acuífero que corría bajo su tierra. Era la línea vital de su rancho, lo único que podía hacerlo verdaderamente independiente, y había estado inactiva durante una década. «Las juntas están resecas», afirmó con su voz grave. «Se necesita un toque delicado para arreglarlas sin romper la carcasa». No era una petición, era una ofrenda. Le estaba confiando el corazón de su fortaleza, una tarea que requería no fuerza bruta, sino la misma paciencia y precisión que había visto en sus remiendos. Era un acto de confianza profunda y tácita, un ascenso de ama de llaves temporal a socia vital en la supervivencia del rancho. Una convivencia cautelosa estaba dando paso a los primeros y frágiles cimientos de un incipiente y tácito respeto mutuo. El silencio entre ellos ya no estaba vacío. Estaba lleno del lenguaje silencioso y poderoso del trabajo. Un graznido frenético desde el gallinero rompió la quietud antes del amanecer. Era un sonido de pánico puro, una alarma visceral que sacó a Eleanor de un sueño ligero e inquieto. Antes de que sus pies tocaran el frío suelo de tablas, Caleb ya estaba en movimiento. Una sombra silenciosa y letal descolgando su Winchester de las clavijas sobre la puerta. No habló, no lo necesitaba. Cada uno de sus movimientos era un testimonio de toda una vida
reaccionando a amenazas en la oscuridad. Ella observó desde la puerta de la cabaña, mientras él se movía hacia el gallinero. Su figura una silueta oscura contra el púrpura amoratado del alba que se aproximaba. Hubo un único y seco disparo del rifle, un sonido sorprendentemente limpio y final en el aire silencioso. Le siguió un profundo silencio. El graznido de pánico cesó, reemplazado por el cloqueo nervioso e inquieto de las gallinas supervivientes. Cuando Caleb regresó, arrastraba el cadáver de un gran lobo gris, con el pelaje sarnoso y las costillas marcándose a través de la piel. Lo dejó caer cerca de la pila de leña, sin una palabra. Su rostro una máscara de fría y distante eficiencia. Había visto una amenaza y la había eliminado. Era el cálculo simple y brutal de la frontera, una transacción que había realizado 1000 veces. Pero más tarde, cuando el sol comenzó a lanzar largos dedos dorados sobre el valle, Eleanor lo vio de pie junto a la leña, de espaldas a la cabaña. No estaba limpiando el cadáver ni preparándose para desollarlo. Solo miraba al lobo muerto, con los anchos hombros caídos. Su rifle, olvidado, se apoyaba en el tajo. Podía ver la tensión en su postura, una rigidez que hablaba de un profundo conflicto interno. Sirvió una taza de café humeante en un jarro de hojalata, el aroma rico y oscuro llenando el aire fresco de la mañana. Caminó silenciosamente hacia él, sus pasos suaves sobre la tierra compacta. A medida que se acercaba, vio su expresión. No era la sombría satisfacción de un ranchero que ha protegido a su ganado. Era una mirada de dolor profundo y vacío. No estaba mirando a un depredador. Estaba mirando a una víctima, otra vida extinguida en esta tierra dura e implacable. En los ojos desesperados y hambrientos del lobo muerto, vio el reflejo de un mundo donde la supervivencia era un juego de suma cero. Un mundo donde proteger una cosa a menudo significaba destruir otra. Se detuvo a su lado, ofreciéndole el jarro. Sus dedos rozaron los de él cuando lo tomó, su mano fría a pesar del sol naciente. Ella tomó una decisión. No preguntó qué pasaba. No ofreció palabras de consuelo que sonarían baratas y huecas ante un dolor tan profundo y privado. Simplemente se quedó a su lado en silencio, una presencia tranquila e inquebrantable. Fue un favor no solicitado, un pequeño acto de consuelo humano que no exigía nada a cambio. Se estaba acompasando a su realidad, igualando su silencio con el suyo propio. Él tomó un sorbo lento de café, el vapor entibiando su rostro cincelado. Por primera vez, Eleanor vio la grieta en el muro de su fortaleza, vio la herida profunda y sin cicatrizar que yacía bajo las capas de competencia letal e indiferencia estoica. El hombre que podía enfrentarse a Blackwood sin pestañear, que podía matar a un depredador de un solo disparo perfecto, estaba atormentado no por las amenazas que había vencido, sino por los fantasmas de aquellos a quienes no había podido salvar. El vínculo empático entre ellos se profundizó, forjado no en la conversación, sino en una comprensión compartida y silenciosa de la pérdida, bajo la tranquila luz de un nuevo día. Comenzó con un olor. Acre y aceitoso, el aroma de trapos empapados en queroseno ardiendo se coló por la ventana abierta de la cabaña, una intrusión nauseabunda en el aire limpio y fresco de la noche. Eleanor se despertó de golpe, su corazón latiendo al instante un ritmo frenético y aterrorizado contra sus costillas. Pero fue el otro sonido, el crepitar hambriento del fuego prendiendo en la madera seca y vieja, lo que le heló la sangre en las venas. Se quitó la manta de un tirón y corrió hacia la puerta, sus pies descalzos golpeando el suelo frío. A través de la puerta lo vio. Un resplandor naranja, airado y demoníaco, florecía contra la negrura de la noche
centrado en su pequeño y casi vacío granero. Las llamas ya lamían las tablas erosionadas, devorando la estructura con una velocidad espantosa. Blackwood había intensificado su ataque. Esto ya no era una advertencia, era un acto de aniquilación. Agarró un cubo de agua, su mente un torbellino frenético de acción, pero una figura bloqueó su camino. Caleb estaba en la puerta, de espaldas a ella, y por un momento aterrador y desgarrador, se quedó completamente quieto. Era una estatua tallada en piedra, su poderosa figura recortada contra el creciente infierno. Ella vio la tensión en sus hombros, la rigidez de su mandíbula. El olor a humo, un olor que ahora se daba cuenta era la clave de su herida más profunda y oculta. Lo había paralizado. El fantasma que había percibido en su fortaleza se había alzado. Un espectro de fuego y fracaso, y lo tenía atrapado. «¡Caleb!», gritó, su voz rota por el pánico. Su grito pareció romper el hechizo. Pero no fue su voz lo que lo movió. Fue verla a ella, con un cubo en la mano, el rostro una máscara de determinación feroz y desafiante, mientras se preparaba para correr ella misma hacia las llamas. La vio, una mujer sola, dispuesta a luchar contra un fuego imposible, para salvar los últimos vestigios de su vida rota, y algo dentro de él se hizo añicos. Tomó una decisión crucial. Podía seguir siendo un prisionero de su pasado, un doliente pasivo de un incendio que no pudo detener, o podía convertirse en el protector que siempre debió ser y luchar contra el que tenía delante. Eligió luchar. Con un rugido que fue más animal que humano, un sonido de pura e inalterada rabia, se movió. No huyó del fuego. Corrió hacia él, como un hombre poseído. Agarró el pesado hacha de la pila de leña, su peso familiar y mortal en sus manos. El fuego ya no era solo una amenaza para un granero decrépito. Era un demonio personal, una manifestación tangible de la corrupción de Blackwood, que se había atrevido a traer el fantasma de su fracaso a su puerta. Lucharon juntos contra el fuego en un ballet desesperado y frenético de acción contra el caos rugiente. Él era una fuerza de la naturaleza, su hacha oscilando con una furia brutal y concentrada, cortando vigas en llamas para crear un cortafuegos. Ella era un torbellino de movimiento, sus acciones económicas y precisas, arrojando cubo tras cubo de la preciosa agua del pozo sobre las llamas que se extendían. A la luz infernal y parpadeante del incendio, su dolor pasivo se consumió, forjado en el calor y el humo en algo nuevo y terrible. Una furia protectora, fría, dura y activa. Esta ya no era su lucha por salvar una propiedad sin valor. Ahora era su lucha. Este fue el momento en que el motor de su segunda oportunidad rugió de vuelta a la vida, y las brasas de su alma muerta se reavivaron en un infierno ardiente y justiciero. El alba rompió, pintando el cielo en tonos de púrpura amoratado y rosa delicado. El aire era frío y cortante, denso con el olor químico de la madera carbonizada y los sueños extinguidos. Estaban de pie juntos en los restos esqueléticos del granero, una catedral de vigas ennegrecidas recortadas contra el sol naciente. La estructura era una ruina, pero seguía en pie, un testimonio de su lucha desesperada y compartida. Caleb se movía entre los escombros con una gracia lenta y metódica, sus ojos de tormenta escudriñando el suelo. Ya no era el hombre atormentado, paralizado por los fantasmas de un incendio pasado. Era el Ranger leyendo la escena, reuniendo pruebas. Su concentración era absoluta, cada uno de sus movimientos económico y preciso. Se arrodilló cerca del punto de origen, sus dedos enguantados sondeando suavemente la ceniza y los escombros. Eleanor lo observaba, una extraña sensación de calma apoderándose de ella.
El miedo de la noche se había consumido, dejando tras de sí una certeza dura y clara. Había visto lo peor de él, la garra paralizante de su trauma, y lo había visto liberarse para luchar a su lado. Los cimientos de su frágil acuerdo habían sido puestos a prueba por el fuego, y habían resistido. Caleb se levantó, sosteniendo un pequeño objeto grasiento entre el pulgar y el índice. Se lo mostró. Era el extremo sin quemar de una mecha de tela encerada hecha a medida. Sus fibras fuertemente tejidas una firma de su fabricante. No fue un acto de vandalismo al azar. Fue un acto de incendio premeditado, calculado y profesional. Era una prueba. Miró desde la mecha hacia las lejanas y extensas tierras de Josiah Blackwood, su rostro una máscara de furia fría y controlada. Los últimos vestigios del ermitaño atormentado habían desaparecido, consumidos en la noche. En su lugar se erguía el protector, el agente de la justicia, un hombre cuyo propósito acababa de ser forjado de nuevo en el crisol del fuego. Se giró para mirarla, su mirada directa e inquebrantable. El silencio entre ellos ya no era un espacio de incomodidad o de dolor no expresado. Era un espacio de entendimiento mutuo, un reconocimiento silencioso de la guerra que acababa de ser declarada. Tomó una decisión. Hizo un voto. «No se quedará con esta tierra», dijo, su voz un murmullo bajo y tranquilo, que contenía el peso de un juramento inquebrantable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío de la mañana, simples, directas y absolutas. Pero fue el pronombre lo que golpeó a Eleanor hasta lo más profundo. Esta tierra, no tu tierra. La lucha por su pequeña y fallida granja ya no era solo suya. Él había reclamado la lucha como propia. Había tomado su carga y la había forjado como su propia arma. El protector reacio, el hombre que había construido una fortaleza para mantener el mundo fuera, acababa de trazar una nueva línea en la ceniza, colocándola a ella firmemente dentro de sus muros. Su dolor pasivo había encontrado su foco, y su furia protectora ahora tenía un nombre: Josiah Blackwood. Blackwood, al no haber logrado expulsarlos con fuego, recurrió a un arma más fría e insidiosa: la ley. Una semana después del incendio, un jinete del Banco de Redemption entregó un sobre nítido y formal. Las manos de Eleanor temblaron al romper el sello de cera. La carta era breve, brutal y desprovista de cualquier calidez humana. Blackwood, usando su considerable influencia como el mayor inversor del banco, había exigido el pago total del préstamo de su difunto esposo. Tenía 30 días para producir una suma que, para ella, era tan fantástica como la luna. El aire en la pequeña cabaña se espesó con un nuevo tipo de tensión. No era el silencio cauteloso de dos extraños, sino el silencio pesado y sofocante de un problema compartido e imposible. Eleanor observó a Caleb mientras leía la carta, su rostro una máscara de piedra indescifrable, pero podía ver el músculo crispándose en su mandíbula, la dura tensión de sus hombros. Vio a un hombre preparándose para una lucha que sabía, en algún nivel, que no podían ganar. Un pavor frío y rastrero comenzó a filtrarse en los huesos de Eleanor. Ella era la fuente de este problema. Su presencia, su deuda, su misma existencia, había llevado esta guerra a la puerta de Caleb. Lo había visto cobrar vida ante el fuego. Había visto al fantasma del protector resurgir de las cenizas del ermitaño. Ahora, ella iba a ser la razón por la que él lo perdería todo. El pensamiento era un peso físico, una náusea en su estómago. Había cambiado su granja fallida por la de él, y el precio era su ruina. El propósito compartido que se había forjado en el fuego, ahora se sentía como una sentencia compartida. Cada vez que sus miradas se cruzaban,
no veía a un socio, sino a un hombre al que estaba arrastrando a su propio infierno personal. El silencio entre ellos, una vez un espacio de incipiente respeto, ahora estaba lleno de la acusación tácita de su propio fracaso. Tomó una decisión. Fue una elección nacida no de la debilidad, sino de un amor feroz y protector que ni siquiera se había admitido a sí misma. No podía ser el ancla que lo ahogara. Si el precio de su supervivencia era su partida, era un precio que estaba dispuesta a pagar. Esa noche, bajo la luz fría e indiferente de una luna menguante, comenzó a empacar. Se movió con un sigilo desgarrador, reuniendo las pocas y escasas posesiones que tenía en un pequeño bulto. Sus manos se movían con un propósito sombrío y metódico, doblando su vestido gastado, guardando la pequeña bolsa de monedas que ni siquiera alcanzaría para comprar un billete al siguiente pueblo. Cada objeto era un testamento de su fracaso. Cada pisada suave en el suelo de la cabaña era un paso lejos del único lugar donde se había sentido segura en una década. Una desesperación profunda y aplastante se apoderó de ella. La esperanza que había cobrado vida en el corazón del fuego era ahora solo otro fantasma en esta fortaleza, y esta vez era un fantasma de su propia creación. Se iría antes del amanecer, una partida silenciosa para un hombre silencioso, borrándose de su vida para salvarla. No llegó a la puerta. Una figura grande y oscura se materializó en la penumbra de la cabaña, bloqueando su camino. Caleb no había estado durmiendo. Estaba allí, un muro silencioso e inamovible entre ella y la huida que tan desesperadamente anhelaba. No discutió, no suplicó, no tenía por qué hacerlo. Su sola presencia era una pregunta, una exigencia de una respuesta que ella no tenía fuerzas para dar. «Apártate, Caleb», susurró, su voz frágil y rota. Su pequeño bulto de posesiones se sentía imposiblemente pesado en su mano. Él no se movió. Sus ojos de tormenta, sombríos e ilegibles en la penumbra, estaban fijos en su rostro. El silencio se tensó, un alambre tirante de acusaciones no dichas y una culpa insoportable. Era un crisol, y Eleanor sintió que su determinación comenzaba a resquebrajarse bajo la intensa y silenciosa presión. «Te estoy trayendo la ruina», logró decir finalmente, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. «Blackwood, el banco. Esta es mi lucha, no la tuya. No puedo dejar que pierdas este lugar por mi culpa». Él permaneció en silencio, su mirada inquebrantable. La estaba forzando a decirlo todo, a vaciar el último de sus secretos envenenados en el frío suelo de la cabaña. Tomó una decisión. El peso de su vergüenza oculta era demasiado para soportarlo sola. Le daría el arma que necesitaba para expulsarla, para salvarse de ella. «No es solo el préstamo», confesó, las palabras saliendo en un torrente de autodesprecio. Sus hombros se hundieron en derrota. «Mi difunto esposo era un jugador, un hombre débil. La noche antes de morir, le vendió la escritura de mi tierra a Blackwood para cubrir una deuda. Me dijo que la había recuperado en una última mano, pero mintió. Los papeles que tiene el banco son solo una formalidad. La tierra nunca fue mía. No tengo ningún derecho legal. No soy más que una intrusa, una usurpadora en la propiedad de otro hombre. Igual que...» Dejó la frase en el aire, la humillante comparación final suspendida entre ellos. «Igual que tú». Se preparó para la inevitable explosión, para la furia fría, el desprecio, la ira justa de un hombre que había sido arrastrado a una lucha que no solo era desesperada, sino que estaba construida sobre una base de mentiras. Esperaba que la echara, que finalmente se lavara las manos de ella y su contagiosa ruina. Pero la explosión nunca llegó. En cambio,
vio algo que destrozó todas sus expectativas. La máscara dura y pétrea del rostro de Caleb se suavizó. El hielo glacial de sus ojos pareció derretirse, reemplazado por un destello de algo que no pudo nombrar. No lástima, sino una comprensión profunda y desgarradora. Su vergonzoso secreto, el que había llevado como un peso de plomo en su alma, no era para él una señal de su debilidad o engaño. Era simplemente otra capa de injusticia, otra pieza de evidencia en el largo y condenatorio caso contra Josiah Blackwood. Su vulnerabilidad no lo había alejado, había solidificado su determinación. La lucha ya no era por un pedazo de tierra, era por ella. Y la lucha de ella, él ya lo había decidido, era la suya. Tras su confesión, el peso opresivo de la desesperación en la cabaña fue reemplazado por algo nuevo, el zumbido silencioso y concentrado de un depredador preparándose para la caza. Caleb no dijo nada más. Simplemente tomó su pequeño bulto de sus manos y lo volvió a colocar en el catre, un acto de finalidad silenciosa e innegociable. Ella no se iba. Ya no era un asunto a discutir. Se arrodilló junto a su cama y sacó un cofre largo, plano y cubierto de polvo, con herrajes de hierro. El chirrido de la cerradura al girar fue el sonido de algo largamente dormido que despertaba. Levantó la pesada tapa, y el olor a cuero viejo y acero aceitado llenó la pequeña cabaña. Eleanor observó cómo sacaba el contenido con una reverencia casi sagrada. Primero, un cinturón de armas, su cuero oscuro y flexible por el tiempo, sosteniendo un Colt Peacemaker, con una empuñadura de nogal muy gastada. Luego, una estrella de plata deslustrada, la insignia de un Ranger de Texas. Finalmente, desenrolló una serie de mapas de tela encerada, sus superficies una compleja red de líneas dibujadas a mano, anotaciones y detalles topográficos. Acababa de revelar su yo más oculto. Este no era solo Caleb Thorne, el ranchero atormentado. Este era el capitán Caleb Thorne, el hombre que una vez rastreó forajidos a lo largo de miles de kilómetros de territorio implacable. Un hombre cuyo nombre había sido una leyenda susurrada en los solitarios puestos de la frontera. Estaba tomando una decisión: dejar de ser el fantasma y volver a ser el hombre. Extendió uno de los mapas sobre la sencilla mesa de pino, su superficie representando todo el valle con un detalle asombroso. «Blackwood es un matón», dijo Caleb, su voz un murmullo grave y duro. Era la primera vez que hablaba en casi una hora. Y los matones tienen una debilidad: se exceden, se vuelven codiciosos. Su dedo, lleno de cicatrices y firme, trazó una delgada línea azul en el mapa. Este es el río Redemption. Es tierra pública, protegida por un tratado territorial. Alimenta a todos los ranchos de este valle. Su dedo se movió entonces a un punto alto en las colinas del norte, un lugar marcado con una pequeña X roja. Y aquí es donde Blackwood construyó su presa. Ilegalmente. No solo está asfixiando tu tierra, está desangrando lentamente todo este valle para alimentar a su propio rebaño. Luego desenrolló un segundo documento. Era una copia de la escritura de la tierra de su difunto esposo, la que ahora tenía Blackwood. «Y esto de aquí», dijo señalando la firma, «es una falsificación, y una bastante torpe. Vi a tu esposo firmar una factura en Redemption hace 2 años». Su mano temblaba. «Esta es demasiado firme». Fue una demostración de poder. En una única e impresionante exhibición de serena competencia, acababa de demostrar una inteligencia estratégica formidable que iba mucho más allá de las simples habilidades de un ranchero. Había trazado un plan que no implicaba una defensa desesperada en el rancho,
sino un ataque preciso y quirúrgico contra los cimientos mismos del poder de Blackwood. El aire en la cabaña crepitaba con una nueva energía. La sofocante desesperación había desaparecido, reemplazada por una corriente aguda y electrizante de esperanza. Por primera vez, Eleanor no solo vio a un protector, sino a un campeón. Ya no era un peón en el juego de un hombre rico. Era la socia de un maestro estratega, y el tablero estaba a punto de cambiar por completo. La noche antes de cabalgar hacia Redemption, el aire en la cabaña estaba cargado con un nuevo tipo de silencio. Ya no era el silencio del dolor o de la cautelosa evaluación, sino la quietud pesada y eléctrica de dos soldadas antes de una batalla, un espacio lleno de miedos no expresados y una marea creciente y desesperada de deseo. Habían pasado el día haciendo los preparativos finales, sus movimientos una danza fluida y practicada de cooperación. Pero ahora, con el sol ya puesto y la luna proyectando una pálida luz plateada sobre el valle, no quedaba nada por hacer más que esperar. Un cordón invisible pareció sacarlos a ambos de la cabaña, llevándolos no al porche, sino a los restos esqueléticos y calcinados del granero. Se erguía como un monumento bajo la luz de la luna, una catedral de vigas ennegrecidas. Era un lugar de fantasmas, un símbolo de su trauma más profundo y la mayor vulnerabilidad de ella. Pero también era el lugar donde él había hecho su voto, el lugar donde sus luchas solitarias se habían fusionado en una guerra compartida. Había sido una tumba, ahora era un santuario. Se pararon en el centro de la ruina, la luz de la luna filtrándose a través de las vigas carbonizadas, creando una luz fracturada y sagrada. El olor a ceniza aún era débil en el aire, un recordatorio de la batalla que ya habían ganado juntos. Eleanor podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Caleb, una presencia sólida y reconfortante en la noche fresca. Él había sido una fortaleza de piedra, pero ella había encontrado las grietas, las pequeñas fisuras de humanidad, y había visto cómo el fuego de su propósito compartido lo había hecho estallar. Él se giró para mirarla, sus ojos de tormenta oscuros e ilegibles a la luz de la luna. Pero ella pudo ver la cruda vulnerabilidad en ellos, la rendición final y aterradora de un hombre que había jurado no volver a sentir nada. Miró alrededor del granero en ruinas, la tierra quemada bajo sus pies, el futuro que finalmente se atrevía a imaginar. Su mirada se posó entonces en ella, y contenía el peso de una década de dolor no expresado, y una vida de esperanza que creía haber enterrado. ¿Aquí?, preguntó, su voz un murmullo grave y suave, cruda con una emoción que nunca antes le había escuchado. Fue la pregunta más profunda que le habían hecho jamás. No se trataba solo de un acto físico. Se trataba de reclamar este terreno embrujado, este monumento a su fracaso, y reconsagrarlo como un lugar de nuevos comienzos. Era una ofrenda de su lugar más vulnerable y roto, una súplica para que ella lo ayudara a construir una nueva vida desde las cenizas de la antigua. Era el acto supremo de confianza. Ella tomó una decisión. No solo sería su compañera en una guerra, sería su compañera en la sanación. Le sostuvo la mirada, sus propios miedos y deseos arremolinándose en una única y poderosa certeza. Levantó una mano, sus dedos trazando suavemente la débil cicatriz plateada que recorría su mandíbula, un testamento físico del fuego que él había sobrevivido. «Sí», gimió, la palabra un sonido suave, entrecortado, una rendición y un voto, todo en uno. En ese momento, el último muro de su fortaleza se derrumbó. Él acortó la distancia entre ellos, sus manos acunando su rostro con una reverencia que la hizo temblar por completo.
La reclamó como suya, no con el fuego de un conquistador, sino con el toque desesperado y gentil de un hombre que encuentra el camino a casa después de una guerra larga y brutal. Mientras sus labios se encontraban, una intimidad profunda y del alma floreció en el corazón de la ruina, y bajo la pálida luz plateada de la luna, él finalmente comenzó a contarle lo del incendio, y sus palabras fueron como una lluvia purificadora sobre la tierra quemada de su alma. Cabalgaron hacia Redemption no como víctimas, sino como agentes de un ajuste de cuentas. El pueblo bullía con una energía tensa y expectante. Caleb había enviado un mensaje, no con una súplica, sino con una citación tranquila y autoritaria para el Marshal territorial, invocando los tratados federales de aguas, un lenguaje de poder que Blackwood no podía ignorar. La confrontación no tuvo lugar en una calle polvorienta, sino en los confines frescos y formales de la Oficina de Registro de Tierras. Blackwood estaba allí, flanqueado por sus 2 hijos sonrientes y el sheriff del pueblo, un hombre comprado. Llevaba la máscara de la autoridad indignada, su rostro enrojecido por la ira. Pero Eleanor pudo ver el destello de inquietud en sus ojos, la inseguridad carcomiendo a un matón forzado a jugar un juego cuyas reglas no entendía del todo. Caleb era un estudio de competencia tranquila y letal. No levantó la voz, no amenazó, simplemente expuso sus pruebas sobre la mesa con la finalidad de un maestro estratega. Primero, el mapa, su dedo trazando la línea ilegal de la presa de Blackwood en el río Redemption. Luego, una declaración jurada de un agrimensor que conocía de sus días como Ranger, confirmando la violación de la ley territorial por parte de la presa. Y finalmente, la escritura falsificada, colocada junto a una factura de venta legítima con la firma temblorosa y auténtica de su difunto esposo. El silencio en la sala fue absoluto. La máscara de autoridad de Blackwood comenzó a desmoronarse, revelando al hombre patético y avaricioso que había debajo. «Esto es un ultraje», bramó Blackwood, su voz un rugido desesperado. Hizo un gesto sutil a sus hombres, un movimiento de ojos que era una orden silenciosa. En ese instante, todo pareció ralentizarse. Mientras los hombres de Blackwood iban a por sus armas, Caleb ya se estaba moviendo, su Colt Peacemaker apareciendo en su mano con una velocidad que era menos una acción humana y más una fuerza de la naturaleza. Pero no fue el único. Eleanor tomó una decisión. Ya no era la mujer que se acurrucaba detrás del protector, era su compañera. Usando una habilidad que Caleb le había inculcado con una paciencia implacable durante los últimos días, actuó. Con un movimiento brusco y repentino, pateó la pata de la pesada mesa de roble, haciéndola volcar con un sonido como un trueno. La distracción fue todo lo que Caleb necesitó. En la fracción de segundo de caos, mientras los hombres de Blackwood se encogían ante el ruido inesperado, el arma de Caleb ladró 2 veces. Los disparos no fueron letales, pero fueron quirúrgicamente precisos, alcanzando a ambos hombres en el hombro. Sus armas cayeron al suelo con un estrépito inútil. Antes de que el propio Blackwood pudiera reaccionar, Caleb estaba al otro lado de la sala, el cañón de su Colt presionado firmemente bajo la papada del varón del ganado. El marshal territorial, que había estado observando todo el intercambio con una expresión sombría y calculadora, finalmente se movió, arrestando a Blackwood. La balanza de la justicia se había equilibrado. Se había acabado. El corazón de Eleanor latía con fuerza, su respiración entrecortada, pero una energía feroz y triunfante la recorrió. Miró a Caleb, que ahora se erguía, liberado del peso de una década de culpa y fracaso. Se había enfrentado al fuego de nuevo,
y esta vez había ganado. Se encontró con su mirada a través de la caótica habitación, y un entendimiento silencioso y profundo pasó entre ellos. Ella no sólo había sido salvada, había participado activamente en su propia salvación. La protegida se había convertido en protectora, y en ese momento compartido de victoria, su alianza se forjó en un vínculo irrompible e inquebrantable. Un año después, el valle respiraba de nuevo. Las flores silvestres de primavera ahogaban los prados en un derroche de color, un testimonio vibrante y desafiante del agua vivificante que ahora fluía libremente desde el río Redemption. El imperio de Blackwood, construido sobre la codicia y la intimidación, se había desmoronado. Sus tierras fueron divididas, vendidas a los pequeños rancheros que una vez intentó aplastar, y su nombre era ahora una historia con moraleja susurrada en las cantinas de Redemption. Pero el cambio más profundo no estaba en el valle, sino en la cresta. La granja Thorn Barns, pues así era como el valle había empezado a llamarla, ya no era una fortaleza, era un corazón. La cabaña espartana era ahora un hogar, su porche ampliado para recibir el sol de la mañana, y la risa de un niño resonando ocasionalmente desde dentro. El granero quemado había sido reconstruido, más grande y más fuerte que antes, sus vigas oliendo a pino recién cortado y a nuevos comienzos. El silencio que una vez definió el lugar había desaparecido, reemplazado por el ritmo cómodo y fácil de una vida compartida. En una brillante mañana de primavera, Caleb y Eleanor estaban en su porche, observando un carromato subir por el largo y sinuoso camino hacia su cabaña. Llevaba a una familia joven, un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Sus rostros marcados con la misma mezcla de agotamiento y esperanza que Eleanor misma había llevado hacía toda una vida. Eran una familia del este, sus ahorros aniquilados por una mala inversión, buscando un lugar para empezar de nuevo. Eleanor sintió la mano de Caleb encontrar la suya, sus dedos callosos entrelazándose con los de ella. Fue un gesto simple y sólido, un reconocimiento silencioso del viaje que los había llevado a este momento. Habían luchado por su santuario, y ahora se les pedía que lo compartieran. Tomaron una decisión, una elección que fue la respuesta final y definitiva a la pregunta que había pendido sobre sus vidas durante tanto tiempo. No se trataba solo de su felicidad personal, se trataba de construir algo que perdurara, un legado de seguridad y segundas oportunidades en un mundo duro e implacable. Mientras la familia se acercaba, con los ojos muy abiertos por una mezcla de asombro y temor, Caleb y Eleanor bajaron a recibirlos. No ofrecieron caridad. Ofrecieron una sociedad. Señalaron una pequeña y fértil parcela de tierra en el extremo este de su propiedad, un lugar con una vista clara del sol naciente. «Aquí es donde construirán», dijo Caleb. Su voz ya no era el murmullo de un hombre atormentado, sino el tono firme y tranquilizador de un fundador, un patriarca. La imagen final de su historia no fue un beso romántico contra una puesta de sol. Fue la visión de Caleb, el antiguo ermitaño, enseñando al joven cómo poner cimientos sólidos, mientras Eleanor, la antigua viuda, le mostraba a la joven dónde encontrar la mejor arcilla para el revoque. No solo estaban compartiendo su tierra, estaban transmitiendo su sabiduría, su resiliencia, su propia esencia. La fortaleza construida para mantener el mundo fuera se había convertido en un santuario para todos los que lo necesitaban. Su historia personal había terminado, pero su legado, un acto de esperanza comunitaria, no hacía más que empezar.